tema fluya rápidamente. Estábamos comentando los aspectos básicos de la postura, donde está la relación con la gravedad y lo que hablamos del ahorro de la energía. ¿Cómo se da esto de la postura con la evolución ontogénica en cada ser humano? ¿Se acuerdan cuando veíamos en rehabilitación básica la curva básica de la columna es la cifosis? Muy bien, la cifosis. Y con el desarrollo del sostén cefálico se da la lordosis cervical y con la marcha se da la lordosis lumbar. O sea, nace cifótico y de ahí se empiezan a generar las curvas. Después, hacia los 5 años, vean, descubrí que esto no alumbra en la pantalla. Mire, llega hasta ahí. Mire, tin, tin. Bueno, tocó con el dedo. Entonces, la estabilización de las curvas a los 5 a 6 años y esto, la maduración de la propiocepción del pie. A esa edad se da y finaliza hacia los 11 años, que sería más o menos esto, esto y esto del desarrollo. O sea que la postura deberíamos ya tenerla estructurada hacia los 11 años. Se mantiene estable hasta los 65, que estaría por aquí, y ya después empieza en un decaer funcional y postural. ¿Cómo se da el control postural? Es lo que llamamos una caja negra, que ni es caja ni es negra. ¿Sí? Esa es la caja negra de un avión y así funciona el control postural porque son muchas las conexiones que aún no sabemos exactamente cómo funcionan. Entonces, primero es un tema cibernético, esa palabra le suena a uno raro, pero cibernético indica control del proceso. Eso es lo cibernético, es el control de un proceso, donde hay unas entradas que son la interacción de los sistemas. Y ahora vamos a ver cuáles son, donde está la audición, la visión, la propiocepción, las vísceras dan información, el tacto, ¿sí? La posición articular. Y ellos nos dan algo que es muy interesante, unos valores de referencia o un esquema. Nosotros no somos conscientes del esquema. Nosotros sabemos allá por la anatomía que había un homúnculo, ¿cierto? Y había un esquema, pero el esquema está variando permanentemente. ¿Ustedes se han metido a un túnel oscuro y han tratado de caminar? ¿Y qué pasa con el control postural en ese momento? Empieza usted, ¿cierto? Y su cuerpo ahí es donde le manda la información de que este codo lo tengo aquí, de que el brazo lo tengo aquí. De resto usted no es consciente de eso. Entonces hay una parte consciente y hay un homúnculo que se va generando instante a instante que le va diciendo dónde está cada parte del cuerpo. El centro de gravedad, muy importante porque es el que nos va a permitir mantener el balance. Cuando nosotros nos agachamos, ¿cierto? El centro de gravedad se va para atrás para compensar que nos estamos inclinando. Si hacemos esto, aquí está el centro de gravedad en L3 que baja allá, pero cuando empezamos a agacharnos, el centro de gravedad se fue para atrás para compensar el peso que se está yendo hacia adelante. Si el centro de gravedad no cae en el área donde nosotros estamos apoyados, nos vamos para adelante o para atrás o para cualquier lado. Entonces, parte de la postura busca mantener el centro de gravedad. ¿A través de qué? Ajuste neuromuscular, ¿cierto? Y eso lo hace a través del tono. Entonces ya tenemos un componente más. Todo un influjo sensorial, el tono postural, unas articulaciones, unos músculos para lograr esto que es realizar el movimiento y poder hacer aprendizajes de la actividad física, un aprendizaje motor. ¿Ustedes se acuerdan cómo aprendieron a escribir? A través de la repetición, ¿cierto? Todos ven bolas, palos, 1000 hojas haciendo eso hasta que el cerebro lo engramó y lo hizo automáticamente. ¿Cuáles son los actores de este proceso? El control visual. Resulta que el ojo es vital porque el ojo nos da la profundidad espacial y nos dicen dónde está la cabeza y los segmentos corporales y nos da una información para poder ver, para poder orientarnos. Y ese control va a depender si hacemos tareas finas o unas tareas gruesas y ese control se afina y tiene unos núcleos que relacionan lo visual con lo vestibular, que lo vamos a ver enseguida. Segundo, el sistema vestibular. ¿Se acuerdan del sáculo y el utrículo? Por allá, como en tercero, veíamos que el sáculo y el utrículo tenían una membrana y sobre ella unas células ciliares y el profe esta mañana hablaba del carbonato de calcio,
¿cierto? Pues ese no solamente está en los huesos, sino recubre esas células ciliares y le da una masa, un peso adicional a las células ciliares que con el movimiento y la aceleración angular y la aceleración lineal le da información al sistema vestibular y nos indica dónde está la cabeza y dónde está el cuerpo. Recuerden otro concepto, el cuerpo siempre va a tender a mantener horizontal la mirada, el vestíbulo y los dientes. Y ahora vamos a ver ese pedacito. ¿Listo? Esos planos los va a mantener siempre. Ustedes pueden ver a alguien torcido, retorcido de la columna con una escoliosis y está así, pero la mirada está horizontal. ¿Sí? Entonces usted lo ve caminando así, pero su mirada, si usted lo tapa de aquí para abajo, la cabeza está alineada, porque el cuerpo siempre va a buscar eso. Sin eso no puede funcionar bien. Aquí vemos que hay unas vías descendentes, que son los haces vestíbulo-espinales, que informan desde los núcleos que controlan el vestíbulo a los músculos cómo mantener el tono, y hay otras relaciones con los núcleos oculares. ¿Quién más está ahí involucrado? La propiocepción del pie y la piel del pie. Dato interesante. Resulta que la piel del pie es importante y la piel del dorso del pie informa en qué posición está el pie y nos dice y le ayuda al sistema a analizarlo. Luego una persona con una quemadura, con la pérdida de la integridad de alguno de estos elementos que hasta ahora llevamos, pues va a tener problemas posturales. Aquí vemos un resumito de eso. Aquí tenemos órgano tendinoso de Golgi, uso neuromuscular, ¿cierto? Y la piel, y todo eso va al sistema nervioso central, formación reticular, tálamo y corteza. Fuentes de información, lo que ya acabamos de decir, ojo, oído, propiocepción, piel, vísceras, que aquí no están, y se integra en todas estas estructuras que ahora vamos a desglosar para poder tener esto que son el equilibrio y las acciones anticipatorias. Bueno, esto se empieza a complicar porque uno ve ese esquema y uno dice, ¿esto cómo es? Pero entonces vamos a desglosarlo de una manera muy práctica. Aquí tenemos las entradas, que son lo que ya dijimos, más las vísceras, el tacto, la propiocepción. Unas llegan a la médula y otras llegan al sistema nervioso central. Tenemos las estructuras principales que lo procesan, cerebelo, sistema límbico, la corteza, el tálamo y los ganglios basales. Y aquí el sistema límbico tiene una función muy importante, que es el comportamiento motor emocional. Y uno dice, uy, pero eso es como raro, ¿no? El comportamiento motor emocional. Pues resulta que si a uno lo va persiguiendo el león, eso le pega una tensadita a ese sistema de control emocional, afina todas las cosas para que uno corra, ¿cierto? Para que uno huya o para que uno responda. Y eso lo hace un control emocional del comportamiento motor. O si usted está haciendo una caricia, entonces lo suaviza, lo pone tranquilo y le suaviza el tacto y hace unos movimientos más finos. Y eso lo hace el comportamiento motor emocional con el sistema límbico. Aquí tenemos entonces todas las entradas y todos esos actores que están trabajando ahí. ¿Cómo llega la información? El ojo va a ir al tálamo, cerebelo y a la corteza visual, el oído, cerebelo, el tallo y lo que es aferente desde la parte somatosensorial, piel, músculo, ingresa al tálamo. Los sitios principales que recogen la información son la corteza sensorial, que es el giro postcentral, posterior a la cisura de Rolando, y aquí tenemos unas cortezas que son la corteza vestibular y la corteza parietal posterior, que integran esa información. Entonces ya tenemos los actores principales, a dónde se concentra la información, una parte aquí, otra parte en el tronco cerebral y médula, y esa información que ya tenemos centrada aquí se va a ir a esto, que es la corteza motora primaria, giro precentral, a la corteza premotora y al área motora secundaria. ¿Sí? Ahí ya tenemos concentrada esa información y aquí es donde se van a generar los programas de movimiento. O sea, el programa de movimiento se genera aquí, que es como lo que voy a hacer de manera automática,
o de manera consciente cuando es un movimiento voluntario que voy a ejecutar, y va a estar afectado por estos, los ganglios basales, el cerebelo y ¿qué otra estructura? Por aquí había, y el tálamo. Finalmente, ¿esto cómo sale? Cuando yo ya generé esos programas motores, descienden a la médula y a la formación reticular, y es aquí donde en el tallo cerebral y en la médula se ejecuta ese patrón de movimiento. Han hecho experimentos, por ejemplo, con gatos, que les hacen una sección por aquí, en la parte superior del tallo, y con un estímulo eléctrico, y el gato empieza a caminar. Luego, la marcha no es un proceso puramente cortical. El cortical le da la orden, le da lo emotivo, le dice para qué, cómo, pero es aquí donde se genera ese patrón de movimiento. ¿Sí? Entonces logran, a través de estímulo eléctrico bioquímico, hacer que caminen habiéndolos seccionado. Entonces aquí tenemos ya cómo está ese proceso, que es un poco complejo y del que no se sabe del todo las conexiones exactas porque hay muchos circuitos de retroalimentación. Algo que me parece muy interesante que ustedes conozcan es lo del sistema estomatognático, que eso es un gran desconocido para nosotros. Eso es de manejo del otorrino, si hay algo que operarle, del cirujano maxilofacial, si tienen que cuadrarle alguna cosa de la mandíbula, pero el resto nadie conoce para qué sirve el miloioideo o el digástrico o el estiloioideo, ninguno de esos, ¿cierto? Incluso en algunas partes decían o dicen que el dioides pues no es necesario, es un huesito, un remanente embriológico que hay de la evolución, pero no sirve para nada. Y mentiras, porque tiene unas funciones muy importantes en lo que es la masticación, la deglución y la fonación. Y para nosotros, en lo que estamos viendo hoy, en la postura. ¿Sí? ¿Quién lo forma? Maxilar, mandíbula, los músculos del piso supra infraoideos, la musculatura masticatoria, y ellos incluso una relación con la cintura escapular. ¿Cuál músculo tiene que ver con el dioides con la cintura escapular? Que me dice, pero un músculo que tenga que ver el homoioideo. Entonces me dice, pero ¿para qué tiene un músculo que lo conecta de aquí hasta aquí? Pues sí. Hay un músculo que tiene que ver desde la escápula hasta el dioides. Entonces, esas tensiones musculares de la cintura escapular van a tender a llegar hasta la tensión del piso de la boca y de la garganta. Entonces, miren aquí esta imagen, lo interesante. Las alteraciones de la mandíbula, el retronatismo y el pronatismo, están relacionadas con las curvas de la columna. En una posición normal, con una mandíbula del tamaño normal, miren la fluidez de las curvas, mientras que en un retronatismo hay un aplanamiento o en un pronatismo una exageración de las curvas. ¿Sí? O sea que bien interesante que no es solamente lo que tenemos aquí abajo, sino todas estas estructuras del cráneo también influyen sobre la postura. Los dientes. Los dientes tienen dos clases de receptores, uno sobre los ligamentos, otro sobre la corona del diente. Estos son muy de lo químico, las tracciones, pero estos sobre la corona tienen que ver con las fuerzas de tracción que se ejercen sobre los dientes y sobre la posición espacial del diente. Y esto viaja vía trigémino al asta dorsal, tronco, y llega aquí al tálamo. Recuerdan que el tálamo estaba ya metido en todo nuestro control postural y a la corteza cerebral. Entonces, los dientes, aparte de cumplir la función masticatoria, tienen otra función, que es la postura, y una, ¿se acuerdan que con algunos que hemos hablado de algunos aspectos energéticos en algunos circuitos corporales, porque los dientes funcionan como circuitos, como fusibles a nivel energético? ¿A ustedes no les ha pasado que alguien le dice, no, pero es que esta muela me ha molestado toda la vida y miren, le han hecho de todo y sigue ahí mala y les hacen el conducto y le molesta, le molesta, le molesta? El problema no está en la muela, el problema hay que ver esa muela con qué está conectado más abajo, porque eso es lo que le está molestando. ¿Qué es esto?
¿Qué se les parece? Como el sacro El sacro y los ilíacos, ¿cierto? Exactamente. Es el esfenoides. Muy bien. Resulta que en la osteopatía se ha visto que el sacro es al esfenoides como los temporales a los ilíacos. ¿Sí? Tienen la misma arquitectura tridimensional, el uno aquí arriba, el otro aquí abajo, conectados por la dura madre. Y las alteraciones de la posición del temporal versus el esfenoide, ¿se acuerdan cuál es el centro óseo del cráneo? La articulación básica, el esfenoides, porque articula con el frontal, con el temporal, con el parietal, con el occipital, con los huesos de la nariz. Luego el centro del cráneo es el esfenoides. Y ese esfenoides, cuando se altera en su posición espacial, produce alteraciones sobre temporales y sobre el resto. Entonces aquí tenemos un esfenoides y aquí en esta parte tenemos las apófisis pterygoideas. Muy bien. Y esas apófisis pterygoideas, ¿quién se inserta allí? Claro. Entonces, si los pterigoideos están afectados por la posición de la mandíbula, ¿cierto? O hay tensiones, tóquense debajo del ángulo de la mandíbula y a cuántos le duele por dentro. Aquí. Esas son tensiones de los pterigoideos porque está la mandíbula descuadrada. ¿Sí? Entonces, eso descuadra la mandíbula. ¿Y de dónde viene el descuadre? Se llevaron el esfenoides de su posición. Entonces, aquí tenemos el pterigoideo medial y aquí está el pterigoideo lateral. Miren cómo tracciona la mandíbula, pero su otra acción, que es la que nos vemos, es sobre el esfenoides. Y el esfenoides con el occipital se van a ir a articular con el atlas y va a afectar la posición de la columna. ¿Listo? Entonces, ese era el otro dato. Entonces, miren aquí esa relación. Los dientes con la postura, cuando hay un retronatismo asociado a una protrusión de los dientes en este ya no, pero este hay un retronatismo con la postura anterior o con la postura posterior con aplanamiento. ¿Sí? Y aquí veíamos el dioides, la mandíbula y esos músculos cómo están afectando el piso de la boca y están afectando la posición de la columna. Entonces miren este niño, ¿qué tiene? En la mandíbula y en el paladar, un paladar ojival que se asocia a, miren la posición, y un pie cabo. Eso no quiere decir que con solo corregirle esto se corrija toda la postura, sino que es el conjunto de que hay que corregirle el pie y corregirle esto para que el resto de la postura empiece a mejorar. Miren este otro que tiene un pronatismo, y con la cirugía miren cómo empieza a corregir la postura y cómo se corrige el ángulo con ese cuello anterior, cómo se corrige a una posición más fisiológica. Con el envejecimiento también se da una alteración postural, ¿sí? Se afectan las respuestas por ejemplo, las protectivas, y se va perdiendo altura y se va perdiendo todo ese tema del control postural. ¿Cómo lo evaluamos? Claro, si ustedes son muy sofisticados con sensores, con espirometría, con la base de sustentación, con el tapete para mirar todo esto, o si son a la antigua, con la plomada para mirar cuál es. Esa me gusta más porque solo es sacarla del bolsillo, la estira uno y le dice, esto pasa por el conducto auditivo, pasa por el acromio, pasa por el cuerpo del E3, pasa por el trocánter, pasa por la rodilla, pasa por la cúbito calcáneo cubital y pasa ligeramente por el maléolo externo. ¿Cierto? Con eso se hace una idea de cómo es el balance postural de esa persona y qué esperar de él. Conclusiones. ¿Sí ven que era cortico? El sistema es complejo,
no todo se conoce sobre el sistema, hay mucha información que no se conoce en esos circuitos de retroalimentación fisiológica. Segundo, la información aferente viene de todo lado, incluso de las vísceras. Las vísceras dan información a través de las cápsulas de las vísceras sólidas y huecas. Esto que no lo manejamos ni lo conocemos muy bien, el comportamiento motor emocional. Cuando usted tiene las emociones alteradas, es más fácil que se equivoque, ¿cierto? Cuando alguien va y lo cierra a uno y uno dice, uy, voy a desquitarme, es más fácil que cometa un error porque su sistema emocional está afectando su desempeño motor y su precisión. ¿Sí? Entonces, eso lo afecta. Y algo interesante, que tengan en cuenta el sistema estomatognático, las relaciones con el esfenoides, con la sínfisis esfenobacilar y con el atlas y todo lo postural que de ahí para abajo se genera. ¿Preguntas sobre el tema? Bueno, espero que esta información les sea de utilidad.